Aunque el hermano Elmo no está de acuerdo con tardes, que es más bien noches, dice, pero bueno, buenas tardes todavía. Bien. Bien. Esta tarde, con la ayuda del Señor, veremos la segunda parte y la última de este capítulo del hermano Sinclair Ferguson que estamos siguiendo. Él tiene el título en el libro El cuadro completo y yo le añadí la parte La unidad internacional. Sin ninguna introducción, daremos lectura al texto, pero leeremos desde el versículo 11 hasta el versículo 22, incluido. Efesios 2, desde el versículo 11 hasta el versículo 22. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. La semana anterior expuse sobre las realidades contenidas en los versículos de 12 al 16, pero sin tocar el versículo 15, si os acordáis. ¿Qué es lo que vimos la semana anterior? Vimos sobre lo que es un pacto bíblico. Y he dicho que un pacto bíblico es una promesa que Dios hace para la cual interpone juramento. En Génesis 15 leímos cómo hizo Jehová Dios pacto con Abraham, usando el ritual de los animales partidos en dos, por entre los cuales pasó solamente la antorcha encendida, que era la presencia manifiesta de Dios. Abraham no pasó por entre los animales, porque Abraham no podría aportar ni garantizar nada. Abraham no podría ofrecer ni garantizar nada delante de Dios para el pacto. Pero Dios sí pasó por entre los animales partidos, y eso fue como si Dios hubiera jurado diciendo: así me parta Dios si yo no cumpliré lo que prometo en este pacto. Un pacto bíblico es una promesa que Dios hace para la cual interpone juramento. Esto es lo que hemos dicho. Una promesa que Dios hace para la cual interpone juramento. Y esa era la fórmula que se usaba en aquel entonces cuando se hacía un pacto entre dos personas. Así lo entendió Abraham y lo dejó como testimonio en Génesis 24:7, primera parte. Os invito por favor que busquéis
Génesis 24, 7, para que lo leamos juntos. Leeremos solo la primera parte del versículo. Génesis capítulo 24, versículo 7, la primera parte. Abraham es el que está hablando. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Pero, ¿y si Abraham lo entendió mal? Porque el texto de Génesis redacta lo que Abraham dijo, pero eso no nos garantiza que lo que Abraham dijo es 100% correcto. ¿Y si Abraham lo exageró? A lo mejor no fue exactamente una promesa con juramento. Veamos lo que dice la Biblia en Hebreos 6, 13, 18. No es que Génesis no es la Biblia, sino que en este caso es el autor inspirado directamente. Ya no es un personaje que habla y se relata lo que dice ese personaje, sino que es una conclusión sacada por el autor inspirado por el Espíritu Santo. Vamos a Hebreos 6, de 13 al 18. Lo tenemos también en pantalla para que nos sea un poco más fácil seguir. Hebreos 6, del 13 a 18. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. O sea que sí juró Dios. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, no hemos sacado una conclusión equivocada. Un pacto bíblico es una promesa que Dios hace y para la cual interpone juramento. Pero este pacto que Dios hizo, lo hizo con Abraham y con su descendencia, y los dio como señal del pacto la circuncisión en la carne de sus prepucios. ¿Qué tenía que ver este pacto que Dios hizo con Abraham con los creyentes de la iglesia en Éfeso y en las demás iglesias de la zona donde la gran mayoría de ellos no eran israelitas, sino que eran gentiles? ¿Por qué les dice Pablo a los efesios y a los creyentes de la zona, en el versículo 12 de nuestro texto, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo? ¿Por qué les dice Pablo eso a los efesios cuando ellos, la gran mayoría, son gentiles, no son israelitas? Y Dios hizo el pacto con Abraham, en Génesis, Dios hizo el pacto con Abraham y con su descendencia. Los gentiles de Éfeso y de las demás ciudades no eran descendencia de Abraham. Entonces, ¿qué parte tenían los efesios en el pacto de Dios con Abraham y su descendencia si ellos no eran descendientes naturales de Abraham? Como respuesta, hemos visto la semana anterior varias citas bíblicas, no las voy a repasar todas, pero sí vamos a ver 4 de ellas. Gálatas 3, del 13 y 14, también lo tenemos en pantalla para que podamos seguirlo un poco más rápido. Dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La siguiente cita, también de Gálatas, capítulo 3, versículos 7 al 9. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham.
O sea que no tienen que ser necesariamente descendientes físicos de Abraham, sino que los que tienen la fe que Abraham tuvo. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Seguimos. Gálatas 3, 28, 29. Ya no hay judío ni griego, no hay, es decir, judío o gentil, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, vemos aquí que los verdaderos creyentes, los que son de Cristo, son linaje de Abraham, son descendientes de Abraham de la promesa. Y el último, Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Cuál es la nueva creación? Esa creación que Dios hace en la persona en el momento de la conversión. El nuevo nacimiento, la nueva creación, el resucitarle de los muertos. Son tres imágenes que hacen referencia al mismo evento, la conversión, perdón. El tercer punto que vimos en el estudio del jueves anterior fue cómo hizo Dios esta obra. La respuesta es muy clara en nuestro texto. Volvemos de nuevo a Efesios 2. Y de nuevo lo tenemos en pantalla para que lo podamos seguir un poco más rápido. Y he resaltado con letras más gruesas las partes que nos interesan especialmente. Gracias, Maffer, por ponerlo en pantalla completa. Dice así, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Sé que es un poco largo, así que me he atrevido resumiendo un poco en la siguiente frase. En Cristo Jesús, tanto judíos como gentiles están reconciliados con el Padre por el sacrificio del Hijo en la cruz del Calvario. Esta reconciliación está aplicada por el Espíritu Santo por medio de la predicación del Evangelio. Dios de ambos pueblos hizo uno. Es decir, por la gracia soberana de Cristo, por medio de la fe, tanto judíos como gentiles son reconciliados. Primeramente con Dios y posteriormente el uno con el otro, en un solo pueblo santo. Un solo rebaño, bajo el pastoreado del buen pastor Jesucristo. Y eso nos hace recordar Juan 10, del 14 al 16. Cuando el Señor Jesucristo dice lo siguiente, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y ahora, sobre todo la parte que mayormente nos interesa con nuestro tema. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Habrá un rebaño y un pastor. Ahora, como una corta aplicación, quiero dirigirme especialmente a aquellos de vosotros que nacieron o se criaron en familias cristianas, como dicen en México, en cuna evangélica. Queridos amigos, queridos hermanos,
quiero resaltar que así como los israelitas no fueron salvos por el puro hecho de ser israelitas, de ser descendientes físicos de Abraham, sino por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, de la misma manera os exhorto a que no descanséis en el hecho de que si vuestros padres o quizá abuelos son salvos, vosotros también lo seréis. Acercaos a Cristo en arrepentimiento y fe. Confesad vuestros pecados delante de Él. Llorad amargamente vuestros pecados y confiad plena y únicamente en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, manifestada en la cruz del Calvario. No seréis salvos de la ira de Dios por ser hijos o nietos de creyentes. Pero sí lo seréis si creéis en Cristo Jesús como vuestro Salvador y Señor personal. Solo si Cristo es vuestro por la fe, solo si vosotros sois de Cristo, seréis salvos de la santa y justa ira de Dios. Y a eso os exhorto que hagáis. Iniciamos ahora la exposición del versículo 15, que era el versículo que me quedaba pendiente, y lo haremos en 2 puntos. El primer punto. Damos lectura al versículo, de nuevo, versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. En el primer punto abordaremos la parte que está resaltada con letras más gruesas, y en el punto 2, aunque va a ser dividido en 2 subpuntos, abordaré la segunda parte. A primera vista, este versículo presenta ciertas complicaciones. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Me refiero a esa parte. Presenta ciertas complicaciones. Me refiero a 2 de ellos. La primera es una aparente contradicción con el mensaje de Jesucristo en Mateo 5:17, cuando el Señor Jesús dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Pero Pablo, ¿qué dice aquí? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los... ¿Cuáles eran las enemistades? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Entonces, ¿es abolida, es abrogada la ley en la gracia o no? Cumplida, dice el pastor. Consumada. De textos como estos, hermanos que no han profundizado mucho o personas malintencionadas han sacado la conclusión errónea, primero, de que la Biblia se contradice, porque el Señor Jesucristo dice: no vine para abrogar la ley, y Pablo dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos. El segundo problema que nos levanta este texto es que ahora no tenemos que preocuparnos, ya no estamos bajo la ley, no tenemos que preocuparnos de ninguna manera por cumplir los mandamientos de Dios, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo explicaremos. La verdad es que aquí no hay ninguna contradicción entre Jesús y Pablo. Y tampoco Pablo dice aquí que podemos olvidarnos de los mandamientos de Dios. El Señor Jesucristo se refiere a la ley moral de Dios, a los 10 mandamientos, que son un reflejo del carácter perfecto de Dios. Por eso los 10 mandamientos son vigentes eternamente. No pueden ser abrogados nunca. Otros, cuando leen los capítulos 5, de 5 al 7 en el Evangelio de Mateo, conocidos como el Sermón del Monte, concluyen que Jesús elevó el estándar moral de la ley, porque en varios lugares dijo: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O
Oísteis que fue dicho no cometerás adulterio, pero cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón ya ha cometido adulterio. Y esos hermanos sacan la conclusión de que Jesús elevó el estándar moral de la ley. Pero si la ley es el reflejo del carácter moral de Dios, ¿puede ser elevado eso? No. Muy bien. Mira, una respuesta muy buena, hermano. Muy buena. No, no puede ser elevada. Lo que Jesús hace en el Sermón del Monte no es elevar el estándar moral de Dios, no es elevar la ley, sino dar la interpretación correcta y el alcance de esos mandamientos. La ley moral de Dios no puede ser ni abolida ni mejorada, porque es la expresión del carácter moral de Dios y por ende es perfecta y perpetua. Y también santa. Entonces, ¿qué se abolió? La ley ceremonial sí puede ser abolida. Porque era una imagen de Jesucristo y cuando Cristo vino y cumplió todo lo que la ley ceremonial simbolizaba con respecto a él, esas ceremonias, esos sacrificios y rituales de purificación carecieron de sentido. O sea que sí hay una parte de la ley que se abolió, pero no la ley moral de Dios, no los 10 mandamientos, sino la ley ceremonial. Los sacrificios, las fiestas, los rituales de purificación, etc. Eso lo vemos en Hebreos 10, de 1 al 5. ¿Me ayudas, por favor, Mafer, otra vez con pantalla completa? Dice así, Hebreos 10, de 1 al 5. Porque la ley, refiriéndose a la ley ceremonial, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios, ¿veis que se refiere a los sacrificios, no a los mandamientos, a los 10 mandamientos, sino a los sacrificios, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan? De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Es lo que os he dicho antes. La ley ceremonial dejó de tener sentido en el momento que el Señor Jesucristo vino a este mundo y cumplió perfectamente y completamente la obra que el Padre le había encomendado. Quizá algún hermano pensará, no digo que alguno de vosotros, aunque sí puede ser. Alguno pensará, hermano Costel, ¿es cierta esa división que tú haces con respecto a la ley de Dios? ¿Es cierto que Pablo se refiere en ese texto a la ley ceremonial y no a la ley moral? ¿O es un invento tuyo y de los teólogos reformados que tanto amas y siempre citas? Bueno, debo reconocer que es un poco incisiva la pregunta, pero justificada, así que gracias por preguntar. Y como contestación os invito a buscar el texto paralelo al nuestro, es decir, Colosenses 2, de 11 al 17. En la epístola a los Colosenses, Pablo trata el mismo tema que trata aquí en Efesios 2, pero lo amplía en algunos detalles. Colosenses 2, del 11 al 17. Espero unos segundos más, porque ese texto no lo tenemos en pantalla. Y quiero que lo sigáis todos. Colosenses 2,
de 11 al 17. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados y anulando, esa es la parte que nos interesa especialmente, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todas esas ceremonias, todos esos días festivos o fiestas solemnes que ellos tenían, todos esos rituales de purificación eran sombras de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Eran sombras de Cristo. Entonces, una vez ya venido Cristo, las sombras, los símbolos, las imágenes carecen de sentido. Creo que la simple lectura de este texto y del anterior, lo que leímos en Hebreos, ha sido suficiente para demostrar, para demostrar lo afirmado antes con respecto a que la ley ceremonial era una sombra, un símbolo de nuestro Señor Jesucristo, y que una vez venido y manifestado en su plenitud nuestro Señor, la ley ceremonial quedó obsoleta, quedó abolida, perdió su sentido y su validez. Y repito, me refiero a la ley ceremonial en cuanto a los sacrificios, a las fiestas religiosas, fiestas solemnes que tenían el pueblo de Israel, los rituales de purificación, las dietas alimentarias o alimenticias, no sé cómo es correcto decirlo, etc. Pero de ninguna manera la ley moral de Dios, porque la ley moral de Dios es el reflejo del carácter de Dios. Con esto pasamos al punto 2, primera parte. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. En este segundo y último punto del estudio de esta noche nos enfocaremos en la segunda parte del versículo. Y Pablo nos dice que antes había una división entre judíos y gentiles, bien simbolizada y manifestada realmente por aquel muro que delimitaba el patio de los gentiles del templo de Jerusalén. Recordemos primeramente cómo hizo Dios esa unión y después veremos otro detalle magnífico escondido a plena vista, que es la segunda parte de este punto 2. ¿Cómo hizo Dios esta unión entre los judíos y los gentiles? Volvemos a lo que habíamos visto antes, en Efesios 2, del 13 al 18, nuestro texto completo, resaltando las partes que nos interesan. ¿Cómo hizo Dios esa unión entre judíos y gentiles? Pero ahora en Cristo Jesús, por la sangre de Cristo, solo leeré las partes resaltadas, por la sangre de Cristo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz.
porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Dios hizo la unión entre gentiles y judíos por medio de Jesucristo y su obra perfecta en la cruz del Calvario. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, consumado es, y encomendó su espíritu a su Padre, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Manifestando así que por medio de Cristo tenemos entrada libre al Padre, por medio de su cuerpo, por medio de Cristo. El apóstol Pablo nos habla en nuestro texto de que no solamente el velo fue rasgado y anulado su sentido, sino que también por medio del mismo sacrificio, Cristo fue derribando la pared intermedia de separación. Eso lo tenemos al final del versículo 14. Esa pared que separaba, como he dicho, el patio de los gentiles del templo. Y os comenté la semana anterior que tanto John MacArthur como Sinclair Ferguson opinan que Pablo, lo más probable, cuando escribió de la pared intermedia, tuvo en mente esa pared intermedia que separaba el patio de los gentiles del resto del templo. El apóstol escribió en esta epístola que la pared intermedia fue derribada en Cristo, espiritualmente, aunque físicamente aún estaba en pie, pero que unos 10 años más tarde sería derribada también físicamente. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando los romanos derribaron no solamente ese muro, sino toda Jerusalén, incluido el templo que tanto veneraban los judíos. Entendemos que fuera derribada la pared divisoria para manifestar la unión de gentiles y judíos. Y entendemos incluso que Jerusalén fue derribada por cuanto rechazaron al Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero ¿por qué permitió Dios que fuera derribado el templo de Jerusalén? Ese lugar tan especial, tan importante. ¿Por qué lo permitió Dios? Los judíos seguían practicando su religión muerta. Seguían ofreciendo en el templo los sacrificios ordenados en el Antiguo Testamento, aunque ya carecían de sentido. Como ellos no recibieron ni creyeron en Jesucristo el Mesías, seguían practicando su religión. Pero la simbología de los sacrificios y del mismo templo habían caducado, porque Cristo había cumplido en sí toda esta simbología. Y para demostrar eso, Dios derribó la pared intermedia, derribó la ciudad entera y el mismo templo, por manos de los soldados romanos. Sé que es un poco fuerte lo que digo, pero es lo que deduzco de la palabra de Dios. Sinclair Ferguson escribe de una forma magistral sobre ese aspecto en su libro Vamos a estudiar Efesios, el libro que lo tenemos como guía de estudios. Y él dice en las páginas 87 y 88 lo siguiente: la muerte de Cristo efectuó la divina desconsagración del templo de Jerusalén, señalando su destrucción final en el año 70 después de Cristo. Su sacrificio expiatorio cumplió el simbolismo de todo lo que se llevaba a cabo en el templo, produciendo así la abolición de la ley de mandamientos y ordenanzas, lo que estamos leyendo. Es decir, todo el sistema mosaico bajo el que vivían los creyentes del Antiguo Testamento. Fin de la cita. Lo vuelvo a leer porque creo que os habéis quedado un poco impactados con esa frase. La muerte de Cristo efectuó la divina desconsagración del templo de Jerusalén, señalando su destrucción final en el año 70 después de Cristo. Su sacrificio expiatorio cumplió el simbolismo de todo lo que se llevaba a cabo en el templo, produciendo así la abolición
de la ley de mandamientos y ordenanzas, es decir, todo el sistema mosaico bajo el que vivían los creyentes del Antiguo Testamento. El templo, los sacrificios, las fiestas religiosas, los rituales de purificación ya no tenían ningún sentido, porque Cristo ya había venido y había cumplido y efectuado toda la obra de Dios. Todo lo que aquella religión y aquel lugar representaba. Y ahora digo yo, no entiendo el entusiasmo que tienen algunos hermanos con la posibilidad de que en un futuro los israelitas reedifiquen el templo de Jerusalén y restauren el culto mosaico con todo lo que esto conlleva, sus fiestas solemnes y los sacrificios. Algunos hermanos están incluso eufóricos con esa posibilidad. Escuchaba a algunos hablando que, wow, en no sé qué estado en Estados Unidos ya han conseguido por fin la vaca roja, que tiene que ser una especie de vaca que no tiene ni un pelo de otro color, sino que toda tiene que ser roja. Y que esa vaca ya la han conseguido por no sé qué estudios genéticos y cosas, y que esa vaca tiene que ser sacrificada para la santificación del templo. Entonces, que está todo preparado. Todo está ahí. Eso supuestamente, si ocurriría así, según estos hermanos, sería un avance extraordinario del pueblo de Israel y lo consideran como una señal de la inminente venida del Señor. Pero me pregunto, si las fiestas y los sacrificios y el templo de Jerusalén, todos estos eran símbolos de Cristo, y Cristo ya llegó y cumplió perfectamente todo aquello que era representado y profetizado por medio de estos símbolos, ¿por qué querrá Dios que vuelvan de nuevo a los símbolos? Si ya tenemos a Cristo. ¿Por qué hará Dios esto? Es como si un adulto volvería a querer e incluso daría mayor importancia a los cochecitos de su infancia cuando él tiene un vehículo con cual puede circular por la carretera en su garaje. ¿Por qué volveríamos de nuevo a los símbolos si ya tenemos a Cristo? ¿Por qué se complacería Dios en traer de nuevo las sombras y los símbolos si el bendito Hijo de Dios fue manifestado en carne y cumplió perfectamente todo aquello que la Santísima Trinidad había determinado según el puro afecto de su voluntad desde antes de la fundación del mundo? Hermanos, no tiene ningún sentido. Y tampoco tiene ninguna base bíblica lo que esos hermanos enseñan sobre una posible reedificación del templo de Jerusalén y restablecimiento de los sacrificios. Nosotros, los creyentes en quien mora el Espíritu Santo, somos el templo de Dios. Esto nos enseña el Nuevo Testamento. El templo de Dios es, por decirlo de una forma, la residencia oficial de Dios. Y también es el lugar donde se ofrece la sangre de los animales, los sacrificios, ¿no? Que cubre los pecados. La aplicación. Nosotros, los creyentes auténticos, somos, por decirlo de una forma, la residencia oficial de Dios, porque el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, habita, mora en nosotros perpetuamente. Y también somos limpiados en todo momento por la sangre del Cordero de Dios. En nosotros se cumplen las dos cosas que eran simbolizadas en el templo, en los creyentes auténticos. Y ahora es el momento de abordar la segunda parte de ese versículo, que es un poco más corta. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz.
Con lo que dije anteriormente, no pretendo haberos convencidos a los que sois de esa línea de pensamiento, pero espero al menos levantar ciertas dudas en vuestras mentes para que oréis y estudiéis lo que la palabra de Dios dice al respecto. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Un solo y nuevo hombre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se trata de una nueva especie? ¿Los cristianos ya no somos humanos? Algunos afirman que la humanidad se divide en tres categorías: judíos, gentiles y la Iglesia de Dios. ¿Es esto cierto? Dilo. No. Eso, muy bien, muy bien. La respuesta a estas preguntas es no. Los cristianos en toda la historia de la Iglesia han creído que la humanidad se divide en dos categorías: creyentes e incrédulos. Que hay solamente dos caminos, el ancho y el estrecho, y asimismo dos puertas. Y religiosamente hay solamente judíos y gentiles. No hay una tercera categoría. No existe. No somos una nueva especie. La Iglesia, los creyentes, no somos una nueva especie. No somos híbridos. Somos 100% hombres. Aunque el Espíritu Santo mora en nosotros, no cambia nuestra naturaleza. Seguimos siendo hombres, personas, hombres y mujeres, por supuesto. Pero uso hombres genéricamente. Y no somos, como dice el falso maestro Cash Luna, no somos Jehová Junior. Si no lo habéis escuchado, no habéis perdido nada. Tranquilos. Amén. Amén. Somos simples seres humanos, mortales, débiles y pecadores, pero salvos, justificados y santificados por la gracia de Dios, y por la misma gracia seremos glorificados con Él en su gloria. ¿Qué quiere decir entonces que los creyentes son un solo y nuevo hombre? El texto no dice que cada uno de los creyentes es un solo y nuevo hombre, aunque en otro texto sí dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero ahí está presentando otra realidad de la vida espiritual individual que no es nuestro tema. En nuestro texto, Pablo no habla de individuos, sino de la unidad internacional entre judíos y gentiles. Unidad efectuada en Cristo, y nos habla en plural, nos habla de dos pueblos, y que de ambos pueblos hizo uno, un solo y nuevo hombre, y reconciliar con Dios a ambos, etc. ¿Me puede entrar un poco más de agua, por favor? Aunque no me falta mucho por terminar. Con respecto a esto, Sinclair Ferguson escribe lo siguiente en su libro que estamos estudiando, en la página 90 y 91. Dice así: Dios creó a la humanidad original en Adán. Esa humanidad está destinada a las tinieblas de fuera debido al pecado. Ahora, Dios ha creado una segunda humanidad dentro del mundo de la vieja humanidad. Gracias, hermano. Esto es lo que les prometió a Adán y Eva, conforme Génesis 3:15, y a Abraham y su descendencia, conforme Génesis 12:1 y a continuación. Esta simiente prometida sería el origen de una humanidad final, la cual procedería de la simiente de Abraham. Y sigue: la simiente prometida ya ha llegado. Es Jesús, conforme Mateo 1, de 1 al 17. La semilla cayó en tierra y murió, conforme Juan 12:24, pero resucitó a una vida gloriosa. Todos aquellos que son parte de su familia por gracia y por fe, comparten su nueva vida y constituyen una nueva humanidad. Ya no son la humanidad del primer Adán, sino la del último Adán, Jesucristo. Continuamos.
divididos de Dios, es decir, separados de Dios por el pecado, hemos caído tanto judíos como gentiles. Ni Adán, ni tampoco Moisés, en este aspecto, pueden perdonar nuestros pecados y darnos una nueva vida. Eso lo vemos en Romanos 8, del 3 al 4. Pero ahora, por medio de la fe, unidos a Cristo, permanecemos. Él ha creado un nuevo hombre en lugar de dos. Las enemistades han terminado, pues Cristo nos da la paz. De hecho, Él mismo es nuestra paz, según el versículo 14. ¿Qué es entonces un solo y nuevo hombre? Antes eran dos, judíos y gentiles. Ahora es uno, un solo pueblo, un solo rebaño. Ya no hay enemistad, ya no hay separación, porque Dios los unió, y lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Ya sé que ese versículo se refiere directamente a los matrimonios. Tranquilos. Pero solo la unión en matrimonio que hace Dios se tiene que respetar, o toda clase de unión que Dios hace. Muy bien. Hermano, mira. Hoy te veo muy bien. Muy bien. Dios unió un hombre y una mujer en matrimonio y decimos, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Y está bien dicho. Pero si hablamos de la unión que Dios hizo entre los gentiles, entre los judíos y los gentiles, ¿es permitido al hombre separarlos? Dígalo, hermana. No. Muy bien. Dios unió a los judíos y gentiles creyentes, los creyentes en Cristo, en un solo cuerpo. No todos, solamente los creyentes en Cristo. Los judíos y gentiles creyentes en Cristo. Los unió en un solo cuerpo, en un solo rebaño, en un solo pueblo, en su iglesia. ¿Por qué entonces permitiremos enseñanzas como que Dios tiene dos pueblos diferentes, con pactos y promesas diferentes y destinos diferentes? Si la Biblia enseña que de los dos Él hizo uno. Algunos de vosotros sabéis a qué me refiero. No voy a dar el nombre teológico de ese movimiento. Y quien tiene oídos para oír, oirá. Un nuevo hombre, un nuevo pueblo. Es nuevo. ¿Pero por qué es nuevo? Porque es una nueva creación. Porque está formado por todos aquellos que han sido nacidos de nuevo. Y es nuevo porque fue recién inaugurado en esta dimensión en Cristo Jesús, porque hasta entonces estaba abierto solo para las ovejas perdidas de la casa de Israel, salvo pocos casos aislados como Rahab la ramera, Ruth la moabita, Naamán el sirio, etc. Pero ahora es nuevo porque los gentiles han hallado gracia ante Dios y han sido salvados e incorporados juntamente con los santos y los patriarcas del antaño, en un solo y nuevo hombre, el verdadero Israel, el espiritual. En conclusión, hermanos, creo que la palabra de Dios es muy clara y también simple al respecto. Todo creyente verdadero está unido a Cristo por gracia, por medio de la fe, indiferentemente de su nacionalidad. Por ser unido a Cristo, eso llega a ser su primera y principal identidad. Por ende, su nacionalidad, o estado social, etnia, edad, etc., no importan. Todos los que creen son unidos a Cristo y forman una nueva humanidad, como dice Ferguson, un nuevo hombre, como dice Pablo, un solo pueblo, un solo rebaño. Los cristianos no somos el segundo pueblo de Dios. No somos un paréntesis en el plan profético de Dios, como lo afirman algunos hermanos, sino que por su infinita gracia creemos lo que nos reveló en Efesios 2, del 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado,
va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y lo creemos, y nos lo apropiamos por gracia, por medio de la fe. No por orgullo, no reclamando igualdad con los israelitas, sino que humildemente lo recibimos por gracia, porque así le plació a Dios. Así le plació a nuestro amado Dios, que nos haga conciudadanos con los israelitas, en un mismo pueblo, juntamente con los patriarcas, con los santos del antaño, con los profetas, pero sobre todo, coherederos con Cristo Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano William.